Hola a todos y bienvenidos. Hoy nos adentramos en los capítulos 4 y 5 del Génesis para explorar algo realmente impactante, cómo el pecado, ya fuera del Edén, empieza a manifestarse de la forma más trágica que podamos imaginar en las relaciones humanas. Vamos a ser testigos del primer asesinato, sí, pero también del nacimiento de la civilización, y en medio de toda esa oscuridad veremos brillar una luz de esperanza completamente inesperada. Esta cita, la verdad, es que resume a la perfección todo el arco del Génesis. Después de la caída en el Edén, la historia humana, comienza un descenso muy doloroso. Lo que empezó siendo perfecto ahora se encamina hacia la ruina y hacia la muerte. Y justo los capítulos 4 y 5 nos van a mostrar los primeros y devastadores pasos en esa dirección. A ver, para entender bien lo que está a punto de pasar, tenemos que situarnos. Recordemos el contexto. Adán y Eva han sido expulsados del paraíso. El mundo ya no es un lugar de inocencia, ni mucho menos. Ahora la humanidad tiene que trabajar la tierra, formar familias, construir una sociedad, y todo esto bajo la sombra de la desobediencia y de esa separación de Dios. Y es en este nuevo mundo donde nacen los primeros niños. Cuando nace Caín, que por cierto significa adquisición, hay comentaristas que sugieren que Eva pudo llegar a pensar que había dado a luz a esa simiente prometida de Génesis 3. ¿Recordamos? Aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente. ¡Qué ironía tan trágica, sabiendo lo que estaba a punto de ocurrir! El relato nos lleva ahora a un momento que va a ser absolutamente crucial. Dos hermanos se acercan a Dios para adorarle. Pero este acto, que debería unirlos, en realidad va a sacar a la luz la profunda diferencia que había en sus corazones. La diferencia entre las ofrendas es fundamental, es la clave de todo esto. Por un lado, Abel, que actúa por la fe, trae lo mejor de su rebaño, una ofrenda de sangre. ¿Qué implica esto? Pues un reconocimiento de su pecado y de la necesidad de un sustituto, una lección que muy probablemente aprendió de aquellas pieles con las que Dios vistió a sus padres. Caín, en cambio, trae el fruto de su propio trabajo. El problema, ojo, no era la fruta en sí, sino la actitud que había detrás. Era un intento de acercarse a Dios en sus propios términos, a su manera, ignorando por completo la necesidad de expiación. Y Dios, en su misericordia, no se limita a rechazar a Caín y ya está, no, le advierte y lo hace con amor. Le explica que el pecado es como una bestia salvaje, ahí, agazapada en la puerta, lista para devorarlo. Pero, y esto es lo más importante, también le ofrece una salida. Le dice, si haces el bien, serás aceptado. La gracia y el camino correcto estaban ahí, a su alcance. Solo tenía que elegirlo. Pero Caín no elige el bien. Decide ignorar la advertencia de Dios y permite que esa bestia, el pecado, entre y tome el control total de su corazón. Vamos a ver las consecuencias tan trágicas de esa decisión. Aquí vemos la progresión del pecado, y es aterrador cuando no se le hace frente. Todo empieza con la envidia, con ese resentimiento silencioso en el corazón. Esa envidia luego se convierte en una ira abierta. La ira a su vez conduce al primer asesinato de la historia de la humanidad. Y finalmente, para intentar cubrir el crimen, llega el engaño, mintiendo directamente a su creador. La respuesta de Dios tiene dos caras, y revela su carácter. Primero, el juicio, una maldición que convierte a Caín en un vagabundo, separado de la tierra que se ha bebido la sangre de su hermano. Pero, junto al juicio, hay una increíble muestra de misericordia. Dios le pone una señal para protegerlo, para que nadie le quite la vida. Fíjense, incluso en el castigo más duro, Dios muestra una gracia que preserva. El comentarista William MacDonald dice que esta frase es la más triste de las partidas. Y la verdad es que sí, es el resultado final, el resultado lógico del camino que eligió Caín. Representa esa separación tan profunda que el pecado crea entre la humanidad y su creador. Es un exilio espiritual, pero un exilio que él mismo se impuso. Es que el pecado de Caín no termina con él. Su descendencia construye la primera civilización. Y sí, es una civilización materialmente muy avanzada. Construyen ciudades, desarrollan la música, trabajan los metales. Pero espiritualmente es una cultura que de forma deliberada excluye a Dios. Y todo esto culmina con Lamec, que se jacta de su propia violencia, llevando el pecado de su antepasado a un nivel de desafío completamente nuevo. Pero la civilización de Caín no es el final de la historia, por suerte. Dios provee un nuevo comienzo a través de Seth, el hijo que vino a reemplazar a Abel. Y de su linaje, en medio de una oscuridad que iba a más, va a surgir una figura que ofrece un contraste radical, brutal, con el camino de la rebeldía. Cuando llegamos al capítulo 5 nos encontramos con un ritmo sombrío, casi machacón. Adán vivió 930 años y murió. Esta frase resuena una y otra vez, como el tañido de una campana fúnebre. Es un recordatorio constante de la consecuencia inevitable del pecado. Y la campana vuelve a sonar. Set vivió 912 años y murió.
La sentencia que se dictó en el Edén se ha convertido en la realidad universal. Nadie, absolutamente nadie, escapa a su eco. Y una vez más, Enos vivió 905 años y murió. El patrón parece inquebrantable, un eco constante del juicio. Pero justo cuando parece que la desesperanza lo va a cubrir todo, el ritmo se rompe. Y se rompe de una forma espectacular. ¡Qué interrupción más gloriosa! Enoc no murió. La frase «caminó con Dios» no se refiere a un paseo de vez en cuando, ¿no? Habla de una relación continua, firme, progresiva. Implica una vida de fe tan agradable a Dios que, en lugar de experimentar la muerte, fue llevado directamente a su presencia. Es increíble. Y aquí está el punto central de todo esto. Enoc es un faro de esperanza. Su vida demuestra que, a pesar de toda la corrupción que le rodeaba, una persona podía elegir un camino diferente. Podía vivir en una comunión íntima con su Creador y escapar de la maldición de la muerte, prefigurando, de alguna manera, la salvación que vendría en el futuro. Toda esta antigua narración no es solo historia, es un espejo de la condición humana. Nos presenta dos caminos que a día de hoy siguen siendo tan relevantes como lo fueron entonces. Una elección que, en el fondo, define el rumbo de cada vida. Este proverbio es la clave de todo. Las historias de Caín y de Enoc son, en esencia, historias sobre el estado del corazón. Uno lo dejó expuesto al pecado, el otro lo guardó para Dios, y el curso de sus vidas, al final, fue determinado por la condición de su corazón. Es que los mismos impulsos que llevaron a Caín a la ruina están presentes hoy. La envidia ante el éxito de otros, el resentimiento cuando las cosas no salen como queremos, la ira que se descontrola. Pero el camino de Enoc también está disponible. Una vida de fe que confía en Dios, de obediencia a su palabra y de comunión diaria con Él. La elección, en el fondo, sigue siendo la misma. Al final, lo que perdura no es la civilización materialista de Caín, sino el testimonio de fe de Abel. El libro de Hebreos nos dice que miles de años después, su ofrenda sigue hablando. Es un recordatorio eterno de que Dios no mira los logros externos, sino el corazón que se acerca a Él con fe. El camino de Caín, lamentablemente, se va a convertir en el camino preferido de la humanidad. La maldad se multiplicará hasta un punto en que Dios deberá intervenir con un juicio a escala global. Pero, tal y como vimos con Enoc, incluso en la oscuridad más profunda, Dios siempre preserva un camino de salvación. Y ese es un tema que exploraremos en nuestro próximo análisis. Y así, el relato de Génesis 4 y 5 nos deja con una pregunta fundamental, una que resuena en lo más profundo del ser humano. ¿Elegimos el camino de la autoafirmación o el camino de la fe? La elección que definía a los primeros hijos de la humanidad, en realidad, sigue definiendo nuestro presente.